Señores, buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Verlo, bien. ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes. Doctor, siempre me pregunté, ¿por qué usted no fue candidato a decano? ¿O al rector? Bueno, primero son tareas que requiere otro tipo de capacidad y segundo que yo tuve siempre mala experiencia en cargos electivos. Ajá. ¿Por qué? El único cargo que gané electivo fue presidente del Centro de Estudiantes de Ciencia Económica, pero durante mi presidencia perdimos los dos representantes de los alumnos del consejo directivo. Dije, bueno, esa será mi última experiencia electoral. No, se requiere unas ciertas cualidades, porque en el caso de acá, en el caso de Estados Unidos, la universidad es distinto. El decano del departamento tiene tarea bien específica académica y ese no es electivo, sino que se le ofrece, y a veces hay la presión de que los profesores roten, porque la actividad es netamente académica. Por ejemplo, el decano allí es fundamental, por lo menos en su periodo, traer 3, 4 de la superestrella en cada área. Claro. Usted pelea por tener el mejor departamento, digamos, en el caso de economía. Acá se mezcla con una serie de tareas, porque en el mismo rectorado, usted ve la universidad, tiene una diversidad de distintas tareas culturales y otros tipos que hacen que uno se aparte un poco del rol académico. Allá lo separa. Por ejemplo, el rector allá muchas veces es una persona que puede recaudar mucho fondo. Claro. O sea, esa es la misión. Si usted no recauda, prácticamente no es una buena tarea. Pero acá es muy distinto. En la Universidad de Harvard, doy un ejemplo, un profesor cuando le preguntan los antecedentes, incluso está Roberto Bufo, que también tiene una experiencia muy grande en Estados Unidos, y vamos a hablar con él de eso. Normalmente el profesor, cuando le presenta, tiene una gran actividad en la actividad privada, en su vida personal, más que académica. Por ejemplo, el periodismo, le dicen, este señor está en este lugar, ¿por qué? Porque él tomó un diario con 50.000 ejemplares y lo llevó a 150.000. Puede enseñar. Tomó una radio con tantos oyentes y lo llevó a 3 veces más, o un canal de televisión, con facturaciones. Es como mostrar una figura... Depende, o sea, depende de los departamentos. Claro, hay departamentos, por ejemplo, supongamos física, otra área química, en el cual eso no se daría. En la escuela de negocios se da, en medicina se da, por ejemplo, un gran médico, porque allá son flexibles. Ahora, ellos no forman parte de lo fundamental del departamento. O sea, colaboran, traen su prestigio. Por ejemplo, a un médico excepcional, él sigue ejerciendo también en la parte privada y está unas pocas horas, digamos, trabajando para el departamento, pero es importante tener a los mejores, aunque sea poco tiempo. Pero usted necesita una base de sustento que el que está trabajando todo el día y netamente académico. Pero uno, en muchas cosas, por ejemplo, yo acá una vez que se ha ido presentando casos de que era muy difícil tener gente de dedicación exclusiva, especialmente el profesional, un contador, un médico, un abogado. Normalmente ellos tienen en su profesión un gran ingreso, es muy difícil de sacrificar. Al comienzo sí, pero después no. Entonces hay que hacer arreglos distintos. Pero lo mismo, hay exigencia. O sea, no es que usted no va a aparecer nunca, claro, solo va a dejar... Para usted no hay un profesor ñoquis. No. No debería. No existen en un buen departamento, claro. ¿En la universidad cree que existen? Bueno, a veces nosotros tenemos en economía ese dicho de que si el salario no se ajusta a la productividad se ajusta al salario. O sea, un poco es que si usted me paga 10, bueno, yo a la larga voy a ofrecer los 10. Claro. O sea, entonces en el fondo no es ñoqui, claro. Simbólicamente uno lo puede calificar, pero no, porque usted se adapta. Además, el que es buen profesional es bien práctico y no le gusta estar en cosas que realmente él no haga o no participe, pareciera que participe.
por su misma forma de ser. Claro. Claro, usted es activo, dirige, ya de hecho ese tipo de actividades no la va a hacer, ¿no? Florencia, pregunta. Sí, doctor, bueno, un poco usted siempre hace hincapié en lo que es la integración entre edades distintas, ¿no? Sobre profesionales, en este caso en el ámbito de la economía. Específicamente, ¿cómo están trabajando, ¿no? Ustedes con los jóvenes, ¿no? Es muy sabido que ustedes hacen mucho hincapié en lo que es el viaje al exterior justamente de los más jóvenes. Claro, la tarea nuestra en esa etapa es múltiple, claro. Una, al graduado con mucha capacidad, uno trata de que vaya a estudiar a la mejor universidad del exterior, traiga su doctorado. Antes teníamos las posibilidades de atraerlo inmediatamente que se graduaban, pero después se fue complicando. Tú sabes, el mismo salario real de la parte de las universidades se quedó mucho. Una de las mejores épocas fue en el año 58, 59, digamos, cuando uno compara hoy, en la etapa que uno lo va tratando de apoyar a que ingrese, uno va teniendo contacto, luego sí, el seguimiento de cómo le va, qué está haciendo, y la gente va preguntando. Luego cuando se integra, uno continuamente va discutiendo, claro. No es muchas horas al día, porque nosotros somos a veces, especialmente como zancudos, uno va, pica y saca. O sea, normalmente uno conversa, pero no hace falta que esté conversando varias horas. A veces con 10 minutos uno puede entender un poco el mensaje que él trae, en qué cosa trabaja, y luego colabora con ellos en el desarrollo profesional, porque mientras mejor le vaya a cada colega, es mejor para todos. Claro, es un poco, o sea, uno se enriquece constantemente con las personas. A veces la estructura legal o cómo está organizada la universidad hace difícil hoy más para los jóvenes que lo que era antes. Claro, antes, que en la época de Vila y nosotros decanos Bliss, se seguía un poco el criterio un poco americano, claro. A la persona joven no le interesa el super título, le interesa el buen pago, hay que atraerlo, claro. Si usted lo hace hacer toda la carrera, esa persona no se va a quedar, claro. Entonces antes no había ese problema. Yo cuando llegué, a los 30 años, me hicieron titular, claro. Pero lo hicieron por el sueldo. O sea, porque si iba a empezar de adjunto, prácticamente, claro, era muy complicado la diferencia. Hoy no hay tanta diferencia, pero esa flexibilidad es lo que permite. Por eso a veces dice, a los viejos los honores, a los jóvenes pagarles bien. Sí, doctor, llevándolo ya a la actualidad, su opinión es muy valiosa, ¿no? O sea que por su experiencia es reconocido a nivel internacional. Respecto a estas medidas económicas que se están dando en el país en estos últimos tiempos, ¿cuál es su visión, cuál es su opinión o el análisis que realiza de las mismas? Bueno, constantemente uno de las políticas económicas, o sea, uno de los factores que lamentablemente volvió a aparecer en Argentina es el tema inflacionario. La inflación siempre es negativa para la actividad económica. Es atractiva para el que está en el gobierno, porque es una forma de hacerse de fondo muy fácil, sin ver todas las consecuencias, claro. Incluso el que originó la emisión del dinero fiduciario, claro, lo convenció a los franceses, que era un gran descubrimiento, emitir sin respaldar, hasta que le agarró la hiper, claro. Entonces no desapareció, claro. O sea, ya no. Acá todavía se cree que si la inflación no es hiper, pero que es poco, impulsa la actividad. Eso no es cierto. Lo que hoy está ocurriendo, por ejemplo, que a nosotros no es fácil entender, es por qué hubo una recuperación lenta de la actividad si seguimos con tan alta inflación. Entonces mi opinión es, las inflaciones nosotros las clasificamos de dos tipos. Una le llamamos reprimida, que cuando usted la quiere parar con artificio, control de precio, cepo, lo que sea, claro, y sigue emitiendo, claro. Eso es hacer más daño. O sea, si la inflación es dejarla libre, o sea, cada uno se va a ajustar, y bueno,
la economía se va a ir ajustando. Acá se saca varios de esa represión a la inflación, pero no todo. Yo no puedo adjudicarle todo eso a lo que ha ocurrido, pero yo creo que esa es un poco la crítica fundamental. El problema es que uno se enfrenta a que todos dicen que es difícil hacerlo. Y yo creo que es difícil porque se ha dejado crecer el Estado mucho. Claro. Porque mucho de lo que vemos de la actividad de los últimos meses es problema de que el Estado es muy difícil con ese tamaño manejar sin que se produzca tensiones. O sea, todos giramos alrededor del Estado. Claro, eso es grave. Claro. Y la otra cosa que discutimos siempre, tema para aplicarse ya. Sí. Claro. Eso siempre, una vez vino un profesor americano y él no entendía por qué se discutía tanto en el Congreso, claro, como tan apasionado. Claro. Porque allá usted discute las leyes y se aplican a los 5 años. Claro, salvo que sea una emergencia bélica, que usted diga, bueno, estamos en guerra. Acá es para ayer. Claro, ese es el problema. Acá es para ayer, si no nos sabe. Claro, si usted se puede reelegir, es para uno. O sea, no es para que le toque dentro de 10. Claro. Ahora, ¿cuándo uno va a llegar a eso? Entre el tamaño y la forma de legislar, claro, lo hace para cualquier persona muy difícil, ¿no? Algunos de los muchachos que están ahora en el Ministerio de Economía, ¿los conoce? Sí, a varios. Hay uno, al que más conozco es a Galiani, que es el que vendría a ser el principal asesor de Duchovny. Y que es el que ha trabajado mucho en esta reforma, Sebastián Galiani. A Federico Sturzenegger del Banco Central, digamos, y a su equipo de trabajo en el banco. Luego en el Ministerio de Producción hay varios graduados recientes del exterior que están trabajando en distintas áreas. Claro, uno a veces trata de comunicar, discutir, pero se nota que cuando usted está al frente de una repartición, claro, son tantas las presiones, claro, que no les permite, o a veces hace falta experiencia de cómo hacer las cosas para que se puedan aplicar sin demasiada tensión. Claro, eso es una habilidad que uno, calculo que uno la va adquiriendo, algunos la tienen, otros no. ¿No le pidieron que los ayude? Bueno, siempre hay, o sea, a través, pero ya cosas más específicas, técnicas, claro. Pero cuando uno discute política global es más complicado, claro. Si uno va a discutir la política de comercio exterior, claro, ¿cuál es la base? Porque las bases no son muy complicadas, claro, o sea, por ejemplo, en materia de comercio exterior, siempre es mejor que el país comercie libre con todos, claro, no hace falta acuerdo con nadie, claro. O sea, donde uno puede exportar, y donde puede importar, importa. Claro. Yo no necesito acuerdos internacionales, todo eso, pero los mismos estados han creado organismos y superorganismos, claro, que hace que sea una actividad intensa y todo este tipo de discusión no se la plantee. Claro, lo primero que dice es que uno no ve la realidad, como diciendo, usted vive en otro mundo. Claro. Gracias, doctor, gracias por venir. No, muchas gracias. Que tenga un buen año, doctor. Igualmente, un lindo año 2018. Gracias, doctor. Que terminemos un buen 2017. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.